En el programa anterior estuvimos hablando de la Gran Comisión y tocamos como 5 puntos, pero hoy quiero volver a repasar el primero. ¿Qué es un discípulo? En el capítulo 9 del libro de Lucas 1 dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar toda enfermedad. Discípulo, creo que tiene que ver que uno que es como su maestro, y el Señor Jesús él mismo dijo: como el Padre me envió, así yo los envío a vosotros. Tenemos que tener la convicción de que yo no voy a durar todo el tiempo. Una cosa diferente que encontramos es que Jesús le predicó a multitudes, les habló, los sanó, les dio promesas, pero a sus discípulos de muy aparte quiso tratar con ellos y dice que a ellos les dio poder sobre todos los demonios y les dio autoridad para sanar a los enfermos. Es posible que tengamos que entender que nosotros no estaremos siempre y que en algún momento yo no estaré y tendré que, si quiero que la obra del Señor, mi trabajo que yo empecé, continúe, debo ir preparando las personas que me van a reemplazar y deben de tener la misma visión. Esa visión con que empezó el Señor Jesús de establecer el reino de los cielos. En algunas ocasiones hay líderes tan buenos y la gente se fija más o empieza a fijarse más en su líder que en el Señor Jesús. Y cuando el líder termina su trabajo por alguna razón o muere o se va del sitio, como que dice: se acabó las cosas y las personas no quedaron las personas que lo podían reemplazar a él. Siempre he pensado a través de los tiempos se han levantado avivamientos impresionantes, cosas gloriosas, porque han habido hombres con un corazón parecido al del Señor Jesús, pero al desaparecer ellos parece que el avivamiento también desaparece, porque no se predicó el poder, el evangelio del reino de los cielos, pero no se prepararon discípulos con el carácter de su maestro. Yo quiero en esta ocasión ir al libro de los Filipenses. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aquí la palabra que me toca es: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso implica que no solamente el Señor Jesús, sino el apóstol Pablo también nos remite a que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de despojarse de toda su gloria, pero también tenemos que enseñarle que un día nosotros
vamos a desaparecer, pero no puede desaparecer el mensaje, la obra. Tenemos que dejar a alguien que tenga ese carácter, tenemos que dejar a ese alguien que tome nuestro lugar. El Señor Jesús también nos dice en el libro de Mateo capítulo 10, vamos a ir a Mateo capítulo 10 del verso 10:37, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que halla la vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aquí nos está hablando de la formación de ese discípulo que tiene que demostrar dónde está verdaderamente su amor y su compromiso, dónde está la entrega. No puede tener algo más alto y más grande que la mira puesta en su Maestro, el Señor Jesús. No podemos pensar que tengo otras cosas interesantes. Lo más importante de un discípulo es que está dispuesto a perder todo lo que tenga que perder en el momento para poderse dedicar a hacer la obra del Señor. El mismo Señor dice: el que haya la vida o el que busca otras cosas perderá su vida, pero el que pierde su vida por causa del Señor la hallará. El mismo Señor, el apóstol Pablo también nos dice: yo lo he perdido todo por causa del Señor. Y así es, mis amados amigos y hermanos. Una cosa es la multitud a quien le predicamos la palabra y sus misericordias, sus promesas, sus sanidades, su obra, y otra cosa es el discípulo. En esta ocasión yo los llamaría y les diría: ¿quieren ser ustedes de la multitud o quieren ser los discípulos del Señor? A quien el Señor les da la autonomía, les da, como nos dice en el libro de Lucas, dice, llamó a sus discípulos y les dio, dice, llamó a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar los enfermos. Mire que esa no dice que se lo dio a toda la gente que viene a escucharlo a él, se lo dio a sus discípulos. Por eso estamos aquí, para mirar cuánta es nuestra responsabilidad y compromiso, no solamente de predicar el Evangelio, sino de continuar la obra del Maestro. Hay momentos difíciles en la vida y momentos en que tenemos que ser duros porque vienen momentos difíciles. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el verso Lucas 9:51 nos dice: dícele, y cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hay momentos en que no podemos tener flaquezas, no podemos tener debilidades, no podemos tener miedo. Y aunque tengamos miedo, tenemos que echar adelante, tener el coraje, como hizo el Señor Jesús. Endureció su rostro para ir a enfrentarse a esa decisión tan difícil que tenía que tomar. Nosotros encontramos que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, pasó una noche entera en oración, porque sabía que al otro día iba a enfrentar el compromiso, el reto de su vida, el más difícil de todos los tiempos. Él lo sabía. Nosotros también tenemos que pasar momentos no solamente de una oración simple. El Señor Jesús pasó toda una noche en oración, buscando, fortaleciéndose, endureciéndose, buscando
toda la fortaleza, toda la gracia, pidiendo el poder, la protección, la gracia de Dios para estar ahí en medio de ese momento tan difícil que iba a enfrentar. Por eso, quizás la palabra discípulo no es tan simple como el creyente común que se sienta en la banca. Uno encuentra que mucha gente viene en medio de crisis, en medio de problemas, en medio de enfermedades, y en medio de esa necesidad busca a Dios. Y Dios, en su grande amor, le sana, le resuelve su problema. Pero cuando viene un problema y una dificultad, no sé, parece que algo ocurrió y desaparece de la escena, se fue de la iglesia. Tenemos que ir a buscarlo porque ya resolvió su problema y su dificultad, y cuando vieron las crisis echaron para atrás. Nosotros, los que somos discípulos, los que nos formamos a los pies del Señor, como dijo Pablo, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó de toda su gloria. A veces tenemos que resistir los momentos de las críticas, de los problemas que se nos vienen encima. Y no solamente los problemas de las personas, del medio ambiente. No, tenemos que entender que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, y rugen los problemas y rugen las dificultades, y sin embargo el discípulo tiene que estar ahí. A pesar de las circunstancias que hayan, tenemos que estar ahí porque tenemos que tener ese carácter de Cristo para poder poder mantener la obra del Señor. Si no, puede que el discípulo, aquel hombre que inició con una devoción y un fuego inmenso en la palabra de Dios, conquistó a muchos, alcanzó un avivamiento, tocó miles de personas. Pero cuando él desaparece, tiene que haber alguien que lo reemplace, tiene que haber alguien que tenga esa misma formación para continuar su trabajo. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que podamos entender las veces que tenemos que renunciar a nosotros mismos. El mismo Señor Jesús, Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Él mismo dice: no puede alguien amar a su mamá, a su papá, a sus hermanos más que a mí, porque si eso ocurre, no es digno de mí. A veces tenemos que olvidarnos de nuestro entorno, de nuestro bienestar, de nuestras bendiciones que tenemos, y renunciar a muchas cosas para poder continuar adelante haciendo la obra del Señor, sin mirar los problemas, sin mirar las dificultades. Estamos llamados para ser discípulos de Cristo, ese Cristo que en el momento de crisis le escupieron el rostro, le tomaron, le mesaron, le dicen, su barba, lo golpearon, lo ridiculizaron, le coronaron de espinas, lo azotaron. Fue tan grande la crisis que sufrió, y a veces nosotros, por cualquier problema, no podemos ir a sacar la mano, no podemos echarnos atrás, no podemos ser menos, no podemos tener menos valor que el que tuvo nuestro Señor Jesucristo para poder hacer su obra y enfrentarnos y seguir siendo su discípulo. El mantener arriba la obra de Dios, mantenernos diciendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. El que está ahí al frente de la obra no puede quejarse a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis. Nos mantenemos siempre sirviéndole al Señor con una sonrisa, a veces aunque tengamos arrugado el corazón. Así es que, mi amado hermano y amigo, lo llamamos no solamente para que ustedes sean simples oidores, sino que el Señor llamó a sus 12 discípulos, y a esos fue que les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar los enfermos. En esta ocasión, Dios derrame de su gracia, Dios les bendiga y les dé el coraje, la fuerza para poder seguir
a pesar de todas las tempestades que vengan a nuestro alrededor, podamos seguir siendo los discípulos que formamos o que mostramos el carácter de Cristo que Él ha formado en nuestro corazón. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los ayude, que Dios nos dé esa fortaleza para poder ser verdaderamente, no solamente creyentes, que nos sentamos en la banca y pasamos años, como muchos pasan años en la banca y parece que no han crecido nada. No, nosotros somos de los que nos esforzamos para seguir, para crecer, para pasar las tempestades que vengan sobre nuestra vida. Algo que también quería compartirles es que nosotros que hoy estamos y queremos servirle al Señor, tenemos que entender que nosotros a las personas, a esos hermanos que estamos tratando de formar como discípulos, tenemos que entender que habrá momentos de desánimo, momentos de crisis. Y el mismo Señor Jesús dijo, cuando los encontró allá temblando en el aposento alto, entró y les dijo, paz a vosotros. Les dio ánimo, les dio fortaleza. Él dijo, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo no los dejaré huérfanos. Eso es también darnos ánimo. Buscó momentos oportunos para decirles cosas que en principio no pudo decirlas. Casi al final de su ministerio les dijo, estas cosas no se las dije al principio, pero ahora se las digo porque vendrán días que cuando cualquiera que os mate pensará que le rinden culto a Dios. Y además de eso, después de su muerte, resucitó y duró con ellos 40 días más, hablándoles muchas cosas que no les había podido enseñar antes de su muerte. Ellos todavía estaban pensando y le dijeron, Señor, pero ahora sí restaurarás el reino de Israel. Todavía se acordaban de tiempo atrás cuando la mamá de dos de los discípulos le han dicho, Señor, cuando estés en tu reino, que uno de mis hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Todos pensaban que eso era algo del momento que el Señor iba a quitar el imperio romano y establecer el reino de Jerusalén, el imperio de Israel. Les digo, no les toca a ustedes saber el tiempo y las razones que el Padre ha puesto en una sola potestad. Pero una cosa sé, Él les dijo, esténse quietos en Jerusalén, vayan a estar quietos hasta que reciban y sean investidos del poder de lo alto. Recibiréis el Espíritu Santo y entonces sí me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos otra cosa, el Señor Jesús le dedicó tiempo a sus discípulos, caminó con ellos, Él los llevó a su ministerio, Él predicó, vieron sus milagros, vieron sus enseñanzas, aparte de las multitudes los tomaba aparte y les daba más enseñanza. Nosotros también para guiar a nuestros hermanos como líderes, ayudémosles, acompañémosles. A veces tenemos que dedicarles tiempo y a veces no solamente tiempo, tenemos que a veces disponer de nuestro dinero para ayudarlos, acompañarlos, fortalecerlos, hacerlos sentir bien. Dios nos ayude a que podamos estar pensando que no solamente estamos predicándole a la multitud, sino que estamos formando personas que nos reemplazarán en los momentos que nosotros no estemos. Es por eso que de pronto como que nos hacía falta ciertas cosas y retomamos para decir que podamos dedicarle tiempo a aquellas personas que sentimos que tienen ese llamado, que la palabra de Dios dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. A esos que Dios ha llamado, tengámosle la paciencia, el tiempo y dediquémosle nuestra vida
para poderles enseñar no solamente palabras, sino aún con nuestro ejemplo, con nuestra vida, los podamos ayudar para que ellos también sean fuertes en los momentos que tengan dificultades. Ahora sí que Dios me los bendiga, que Dios los guarde, que ojalá podamos repasar todas estas cosas y podamos mirar lo que es verdaderamente un discípulo y no solamente un creyente.